Damos gracias a Dios por nuestros padres terrenales y damos gracias a Dios por el Padre Celestial. El Padre Celestial es nuestro ejemplo perfecto. Es un modelo a seguir. Como padres terrenales podemos ver hacia el Padre Celestial y tener un ejemplo de cómo ser padres. Hoy, al celebrar el Día del Padre, tornamos nuestra atención hacia el Padre Celestial, que es nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de fuerza, nuestro ejemplo. Hemos estado en una serie este verano que se llama Seguir a Jesús, un llamado a comunidad, creer y crecer. Hace 2 domingos que yo compartía con ustedes el llamado a comunidad, que Cristo llamó a Simón, a Juan y a Jacobo a ser parte de su grupo antes de que viniesen a entender y después a creer. Y que nosotros también somos llamados a pertenecer a una comunidad, a un grupo, a una iglesia, y en ese pertenecer vamos creciendo en nuestro entendimiento y en nuestra fe también. Así que queremos invitar a las personas a que vengan y pertenezcan a nuestras comunidades para que después vengan al conocimiento de Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? El domingo pasado también escuchamos un mensaje acerca de nuestro llamado a creer. Vimos la historia del paralítico, el hermano Eder compartió con nosotros ese mensaje y cómo Cristo perdonó sus pecados. Y algunos que estaban ahí dijeron, pero ¿quién se cree para perdonar pecados? Y Cristo dijo, para que vean que tengo autoridad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó, tomó su lecho y caminó para comprobar que Cristo tiene poder, que Cristo es el Hijo de Dios y que es necesario creer en Él para experimentar no solamente la sanidad, sino la salvación. Y hoy venimos al mensaje que hemos titulado El llamado a ser padres. Algunos somos llamados a ser padres y es un llamado muy especial. Y queremos hablar de ello el día de hoy. Y quizás no todos, bueno, seguramente no todos los que estamos aquí somos padres, pero todos podemos recibir algo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11, para ver la historia en la cual vamos a basar el mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano?, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó,
Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Qué tremenda historia. No sé cuántas veces usted la ha leído, la ha escuchado, pero cada vez que yo la leo me toca el corazón. Esta es una historia que habla de Dios, habla del Padre Celestial. Algunos la conocen como la historia del hijo pródigo. Alguien por ahí le llamó la historia o la parábola de los hijos perdidos. Y tiene razón, porque los dos hijos, el menor y el mayor, estaban perdidos en distintas formas, pero perdidos. No voy a tener tiempo para hablar de la perdición del hijo mayor hoy, pero en alguna ocasión lo haremos. Pero es importante que nos demos cuenta que esta parábola, esta historia, es parte de tres historias. La primera tiene que ver con una oveja perdida, ¿se acuerdan? Que fue encontrada. La segunda tiene que ver con una moneda perdida que fue encontrada. Y la tercera tiene que ver con un hijo que se perdió y fue encontrado. Todo esto apunta al corazón de un Dios que le importa aquello que se ha perdido. Un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Un Dios que se regocija cuando encuentra lo que estaba perdido. Y ese es el punto de esta parábola. Eso es lo que el Señor Jesús está enseñando a los que le escuchan. Nosotros hemos dicho anteriormente en nuestro ministerio de varones que los padres deben ser proveedores, deben ser protectores y deben ser pastores de sus familias. Y es muy correcto. Y quisiera que viéramos cómo estos conceptos están también aquí en esta parábola. En primer lugar, el gozo de proveer. Fíjense ustedes que la parábola que Jesús está contando aquí empieza con esta frase: un hombre tenía 2 hijos. Ahora, esa es una frase muy pequeña, pero abarca mucho. Porque ustedes pueden imaginarse la bendición de este padre. El tener un hijo o una hija es una bendición. El tener 2 es doble bendición. Imagínense ustedes a este padre cuando sus hijos nacieron, el gozo que ha de haber sentido, de ver a cada uno de sus hijos, tanto el mayor como el menor, nacer, de pensar en la responsabilidad, de pensar en todo lo que esto significaba. Ahora soy papá, ahora me toca guiar a mis hijos. Qué cosa tan tremenda. Qué gozo tan tremendo se siente cuando uno es padre. Yo recuerdo cuando nació mi nieto, era en el 2020, a finales de junio había fallecido mi madre en Corpus Christi y yo tenía que ir a Corpus Christi a atender las cuestiones del funeral. Mi hija estaba por dar a luz la primera semana de julio. El resto de mi familia se dirigió a Lubbock, Texas, y yo en Corpus Christi. Y después de que pudimos sepultar a mi mamá, el siguiente día hice línea en un estadio para hacerme la prueba del COVID, como 5 horas esperando a hacerme la prueba. Y tan pronto como terminé me dirigí a Lubbock, viajando varias horas hasta llegar allá y escuchando en las conversaciones por teléfono que mi hija ya estaba en el hospital, ya estaba para dar a luz. Y llegué allá al estacionamiento del hospital, allí estaba mi familia, no podían entrar por lo de COVID. Y así que estábamos ahí. El único que entraba y salía era mi yerno Jaciel. Y nos decía lo que estaba pasando y se estaba alargando y nosotros ahí seguíamos en la noche en el estacionamiento. Pero nunca se me olvida el momento que estando en nuestros autos, mi yerno nos llama y nos dice: ya nació. Y entonces nos bajamos de nuestros autos, nos acercamos allá afuera a la entrada del hospital donde él estaba y vi su rostro como nunca lo había visto. Estaba como que le estaba brillando.
y como que batallaba para expresarse. Y le dije a Jaciel, le dije, qué bonito se siente, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y de repente conectamos. De repente hubo una conexión que no había antes, porque los dos de un momento al otro entendíamos el gozo de ser padres. Es una gran bendición. Y ese gozo viene con una responsabilidad. Ese gozo viene con un deseo de proveer para nuestra familia. El padre que entiende el gozo y el privilegio de ser padre, no lo tienen que obligar a proveer. Él va a querer proveer de sí mismo. Y así que aquí vemos en esta historia a un padre que provee. Un padre que ha preparado una herencia para sus hijos. Ahora, es cierto que el menor se adelantó, pero antes de que el menor pidiera su herencia, el padre ya la había preparado. ¿Se da cuenta? El padre ya había provisto un lugar y un hogar para que los dos hijos tuvieran todo lo que necesitaban. En algún momento el hijo mayor sintió envidia, sintió celos por lo que estaba sucediendo en aquel momento y se quejó con su padre. Fíjense lo que su padre le dice en el versículo 31 al hijo mayor. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué cosa? El hijo mayor no se había dado cuenta que todo lo que el padre tenía era de él. Que era parte de su herencia, que algún día él iba a tener eso, que no estaba cuidando las cosas del padre, estaba cuidando lo suyo propio. El Señor quiere que tú y yo sepamos hoy que el Padre Celestial se goza en proveer para ti. Él se goza en proveer para ti. No le es una carga. Él te ha bendecido, amén. Él te bendice hoy, ¿no es cierto? Y Él tiene más bendiciones para ti en el futuro. Y Él se goza en preparar esas bendiciones que aún tú no conoces para ti. La parábola nos advierte a no ser avariciosos como el hijo menor y a no ser amargados como el hijo mayor, sino a gozarnos en la provisión del Padre, a gozarnos en proveer como padres para nuestros hijos, a estar agradecidos. En segundo lugar, vemos aquí en la historia el dolor de proteger. Los que han sido padres, no tienen que ser padres por mucho tiempo para saber que el ser padres trae gozo, pero a veces trae dolor también, ¿no es cierto? A veces hay el dolor porque nuestros hijos sufren alguna enfermedad, alguna situación de la vida que les sucede. A veces nuestros hijos sufren porque ellos han cometido algún error, han hecho una decisión que les hace daño y a nosotros nos duele. A veces hay padres a quienes sus hijos los han herido a ellos. Sus hijos los han rechazado, los han maltratado. Y eso es un dolor fuerte. Y nosotros sabemos que en medio de todo eso tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, de reconocer los peligros que les rodean, de ser vigilantes para asegurarnos que nuestros hijos no sean expuestos al dolor, de ver con quién se juntan, qué leen, qué tienen en su teléfono, en su tableta, qué acceso tienen al internet. ¿Qué influencia están teniendo en la escuela? No solamente de sus amigos y a veces de los maestros y de las materias que están estudiando, que a veces tuercen la verdad, le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Confunden la cuestión de la sexualidad, la inmoralidad, la identidad de género, la importancia del matrimonio de acuerdo a la Biblia. Y nosotros tenemos que estar alertas, cuidando y protegiendo a nuestros hijos, haciendo a veces decisiones, poniendo límites en sus vidas y a veces no les gusta, ¿verdad? A nuestros hijos no les gusta que les limitemos. Pero déjeme decirle, el Señor no te ha llamado a ser popular con tus hijos. El Señor te ha llamado a proteger a tus hijos. Y si no les caes bien, no te preocupes. El Señor nos ha dado mandamientos por amor. Los 10 mandamientos no son para limitarnos. Son una expresión del amor de Dios que dice, mira, si amas a Dios, si amas a tu prójimo, te va a ir bien en la vida. Yo sé porque yo la diseñé.
Y nosotros también tenemos limitaciones, reglas, protección alrededor de nuestra familia porque les amamos. No porque nos guste limitarlos, pero porque les amamos. Pero aquí el hijo menor de la historia rechazó la protección del padre. Quería la provisión sin la protección. ¿Verdad? ¿Cuántas veces los jóvenes se rebelan contra sus padres y dicen, ya me cansé de tus reglas, ya me quiero ir, ya tengo 18 años, ya soy un adulto? Pero si me puedes seguir pagando el seguro del carro y del teléfono y si me ayudas con la comida y con... Quieren la provisión sin la protección. Y así que el hijo le dice, dame mi parte de la herencia. Eso normalmente sucede cuando el padre muere. Entonces, cuando el hijo le pide su parte de la herencia al padre, lo que le está diciendo es, te estás tardando mucho para morirte. Es lo que le está diciendo. No me puedo aguantar hasta que te mueras. Lo quiero ya. Y él entiende, el hijo tiene que entender culturalmente que el pedir su herencia antes de que el padre muera es como decir que el padre ya está muerto. Es como decir que él muere a su familia. Es rechazar su derecho a ser hijo en esa familia. Quiere la provisión, pero no quiere al padre. Imagínense ustedes el dolor de aquel padre. Después de ver a ese niño nacer, de cuidarlo, de proveer, de protegerlo, ahora que es un adulto, ahora que le toca tomar su lugar en la hacienda, para cuidar de las posesiones que serán de él en un futuro, rechaza todo eso y se quiere ir, quiere abandonar el hogar. Le paga a su padre con rechazo, con egoísmo, con avaricia. Y a pesar de lo que le ha de haber dolido al padre, el padre se lo da. ¿Se da cuenta? El hijo no tiene derecho para pedir eso, pero el padre se lo da porque él lo pide. Qué cosa tan increíble. Ese es un amor que es difícil de comprender. El padre ama tanto al hijo que está dispuesto a darle la libertad, un hijo adulto, a darle lo que él pide. Y refleja el amor de Dios. El amor de Dios, el amor del Padre Celestial nunca manipula a sus hijos. No es manipulador, no lo hace a la fuerza, nos deja escoger. Dice, aquí está tu casa, aquí están las bendiciones, aquí está la provisión, aquí está la protección. Si quieres puedes quedarte aquí, no te cuesta nada, es por gracia. Pero si te quieres ir, no te voy a forzar a que te quedes. Y el padre lo deja que se vaya. El hijo se va a un lugar distante y ahí desperdicia, despilfarra la herencia con prostitutas, con fiestas, con pachangas. En cuestión de días, semanas, no sé, desperdicia lo que su padre ha guardado por años, quizás por generaciones. A lo mejor esa herencia había pasado de una generación a la otra. Pero llega el momento en que se le acaba el dinero. Y seguramente los amigos también. Y la economía está tan mal que el único empleo que puede encontrar es cuidando de cerdos. Ahora, yo sé que en nuestra cultura, cuando pensamos en marranitos, nos imaginamos chicharrones y tamales y eso, ¿no? Pero en la cultura judía no. Ellos no comían cerdo, era un animal inmundo, mucho menos cuidarlos. La audiencia que está escuchando a Jesús decir esta parábola está pensando, qué cosa tan increíble que este hijo de una familia, de una buena familia, de una familia que tienen posesiones, el encontrarse cuidando animales inmundos, dándoles de comer. Es como dedicarse a limpiar baños. Qué cuestión tan triste de este joven. Sin dinero, con hambre.
Tiene tanta hambre que se le antoja lo que los marranos están comiendo. Y la situación es tan difícil que no le dejan comer. O sea, los marranitos están comiendo mejor que él. ¡Wow! Qué tremendo es el pecado, ¿no? Qué tremenda es la rebelión. Que nos pinta un cuadro bonito de lo que es divertido, de lo que es la libertad. Pero tarde o temprano caemos en la esclavitud, en la escasez. Y ahí se encontraba este hijo menor. Ahora él era el corazón quebrantado. El padre había sido quebrantado en su corazón por el rechazo del hijo, pero seguramente también había dolor en el corazón del padre porque sabía que el hijo iba a experimentar dolor. El padre estaba convencido que el hijo iba a llegar a tal punto, a tal quebrantamiento, a tal dolor, que un día iba a regresar a casa, que un día se iba a dar cuenta del error que hizo, que un día se iba a dar cuenta de todo lo que tenía y no apreciaba. ¿Por qué sabemos eso? Porque el padre estaba esperando a su hijo. Y cada día que lo esperaba, seguramente había un dolor. ¿Qué estará pasando conmigo? Y es interesante para mí que no fue a buscar al hijo. Lo esperó, pero no fue a buscarlo. Tuvo que dejar que el hijo aprendiera su lección por sí mismo. Hay dolor en nuestro corazón cuando nuestros hijos hacen las decisiones incorrectas, ¿no es cierto? Hay dolor en nuestro corazón cuando como padres no hemos sido los protectores que debemos haber sido. A veces hemos fallado en ello y debemos ponernos las pilas. Pero a veces los padres han hecho todo lo que deben hacer y como quiera los hijos han escogido mal. Ese es el caso de este padre. El padre había hecho todo bien y el hijo todavía escogió lo incorrecto. El hecho de que un hijo escoja mal no quiere decir automáticamente que tiene mal padre, porque si no, Dios sería mal padre. Dios ha hecho todo perfecto y todavía nos rebelamos. Las decisiones de nuestros hijos a veces son tristes y nos duelen, pero el padre estaba convencido de que el hijo vendría a recapacitar. Algunos de ustedes que están aquí, padres, están en dolor ahora. Yo sé. Están en el dolor porque su hijo o su hija ha hecho una decisión que no es buena. Y están sufriendo las consecuencias o las van a sufrir y ustedes saben bien. Y hay dolor en su corazón. Algunos de ustedes están dolidos porque ustedes hicieron una decisión incorrecta. Y la familia ahora está sufriendo las consecuencias. Cualquiera que sea el caso, quiero que sepas esto, que Dios conoce tu dolor. Él ha sido quebrantado. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe tu dolor y está contigo. No estás solo. Dios te acompaña. Dios te ofrece su amor y su gracia el día de hoy. Tercer punto, la recompensa de pastorear. El cuadro de este joven que regresa a casa es un cuadro triste, un cuadro conmovedor. Había preparado su discursito, ¿no? Él sabía que lo que había hecho le había costado el derecho de ser hijo, que no podía atreverse a regresar a casa y decir, papá, ¿sabes qué? Never mind. No. Él sabía que ese derecho ya lo había perdido. Entonces dice, le voy a decir a mi papá, cuando llegue, que he pecado contra el cielo, he pecado contra él, que ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero que si me da un empleo, por favor.
Ahí sentado, recapacitando, dándole de comer a los cerdos, él se acordó seguramente, la película le regresó de todos esos años que su padre le proveyó, le cuidó, que su padre lo pastoreó, le enseñó acerca de Dios y del amor de Dios, le enseñó con su ejemplo lo que es ser un hombre de carácter. Y su hijo sabía, si regreso, aunque he pecado grandemente, yo sé que mi padre tiene suficiente compasión para cuando menos darme trabajo como uno de sus jornaleros. Y si me da empleo, voy a estar en una situación mucho mejor que la que estoy aquí. Y empieza a caminar a casa. Ya me imagino que perdió el peso de todas las fajitas que se había comido. Ya su ropa debería haber estado bien gastada y sucia. ¿Quién sabe cuándo se había bañado y cuánto olía a marrano? Y ahí iba, flaco, desnutrido, sucio y apestoso. Es la condición. Y la Biblia nos dice que mientras él regresaba a casa, fíjense lo que dice el versículo 20, la segunda parte del versículo 20, dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¡Wow! ¡Wow! Imagínense ustedes. Dice que el padre lo vio cuando estaba todavía lejos. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Cómo se dio cuenta el padre de que el hijo venía a la distancia? ¿Sabes por qué? Porque todos los días salía a buscarlo. Todos los días salía a esperarlo. Y día tras día el hijo que no regresaba seguramente llenaba su corazón de tristeza. Pero este día, cuando vea a la distancia, cuando vea al horizonte, ve a aquel hijo que viene y él sabe, tiene que ser mi hijo. ¿Y sabe qué hizo el padre? Se sentó en su silla y dijo: a ver qué me dice cuando llegue. No, ¿sabe qué hizo? Agarró su túnica y corrió hacia su hijo. El hijo que lo rechazó, el hijo que lo despreció, el hijo que se rebeló, corrió a su hijo. No esperó a que llegara, sino corrió hacia él y lo abrazó. Todavía olía, pero lo abrazó y le dio un beso. Qué amor tan tremendo. Qué amor tan tremendo de ese padre que refleja el amor del Padre Celestial. Un patriarca, el jefe de una hacienda, corriendo hacia su hijo y abrazándolo. Y el hijo ya tiene su discurso. ¿Se acuerdan del discurso? He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero si me dejas ser tu jornalero. Y el padre ni lo escuchó. ¿Sabe lo que el padre dijo? Rápido, rápido, tráigame una túnica, un anillo, unas sandalias, prendan la parrilla. Perdón, Luca, parrilla. Y vamos a hacer fajitas hoy. Va a haber fiesta el día de hoy. Vamos a celebrar. Fíjense lo que dice el versículo 22 ahí. Dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El padre recibió a su hijo no como jornalero, no como empleado, no como siervo, sino como hijo. Estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y ahora lo ha encontrado. Y cuando el padre encuentra lo que estaba perdido, hay celebración. Cuando el padre encuentra lo que estaba perdido, hay fiesta. Ese es el amor de Dios. Hay gozo en el cielo delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? El Padre. El Padre hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando el Hijo regresa, cuando lo que estaba perdido se encuentra.
El Padre ha corrido hacia nosotros ya en la persona de Cristo Jesús. La cruz del Calvario es el Padre corriendo hacia ti, derramando su vida por ti antes de que tú pudieras volverte a Él, resucitando de la tumba para que pueda haber reconciliación entre ti, entre mí y el Padre Celestial. Como padres terrenales, tenemos que saber que el Padre Celestial nos ama. Aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos, Él está listo para perdonarnos. Él llena nuestros errores con su gracia y nos da nuevas oportunidades. Y lo que Él quiere, no nos pide que seamos perfectos. Lo que sí nos pide es que reflejemos el amor del Padre Celestial a nuestra familia. Que lo que hemos experimentado en el Padre Celestial lo pasemos a nuestra familia. Él quiere que sepamos que el ser fieles al pastorear a nuestros hijos no es en vano. Veremos el fruto de nuestra inversión espiritual a nuestros hijos en algún momento. Esta semana pasada estuve en Nueva Orleans y los momentos mejores para mí de ese viaje fueron el tener encuentros con pastores jóvenes que he conocido aquí en McAllen o en mi pastoreo en Fort Worth. Desayuné con uno, comí con otro, cené con otro y así. Pero quiero contarles de uno de esos encuentros. Quisiera contarles de todos porque es bonito escuchar a pastores jóvenes y lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero uno de ellos, quizás ustedes conocen a la familia Arzate, José y Miguel Arzate. Hace muchos años que ellos estaban aquí en Calvary en español. José y Miguel eran parte de nuestro ministerio estudiantil. Estaban la familia sirviendo, dedicados al Señor, y José era el pateador del equipo de fútbol americano de Mac High, la high school de McAllen, los Bulldogs. Y le dieron una beca para jugar fútbol, para ser el pateador de un equipo universitario en Amarillo, Texas. Y los papás, siendo de México, no entendían, no concebían esta idea de que su hijo se fuera a otra ciudad para estudiar, y ellos pensaron que su responsabilidad como padres era mudarse con él. Así que toda la familia empacó y se fueron a Amarillo. Ahora, José tenía dormitorio y tenía cafetería, pero los demás no. Así que la familia Arzate vivió en su carro por varias semanas. Se habían llevado algo de dinero y compraban comida ahí en alguna tienda para comer, y empezaron con el tiempo a cortar el césped de algunos jardines, y después se desarrolló en un negocio de cortar césped y ya pudieron alquilar un apartamento. Pero su intención, su deseo era que sus hijos tuvieran la dirección, la protección, el pastoreo espiritual necesario. Ahora, después de varios años de haber sacrificado, de haber servido, quiero que sepan que José y Miguel, los dos, son pastores. Uno en Richardson. No sé por qué mandamos tantos pastores a Richardson, pero bueno, es otro tema. Y el otro en Oak Cliff. Han estudiado su maestría, uno ya está estudiando su doctorado. Es más, el papá de ellos ya sacó su maestría también en el seminario. Pero eso es lo bonito, es que aquí está la inversión de padres en sus hijos. Y hay momentos de dolor, hay momentos de escasez, hay momentos de sacrificio, pero también hay momentos de triunfo y de recompensa. Y nos recuerda a cada uno de nosotros, no todas las historias son iguales, no todo termina de la misma forma, pero lo que sí podemos saber es que si somos fieles en el pastoreo de nuestro hogar, que no es en vano, que el Señor usará esas semillas y darán fruto a su tiempo y según el plan de Dios. Así que gracias a Dios, que Él es nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro pastor. Y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Así que padres que están aquí, gracias por proveer a sus familias, por proteger a sus familias y por pastorear a sus familias. Oremos. Gracias, Señor, por esta historia de un Padre amoroso que nos habla de tu amor. Gracias porque nos recuerda cómo ser padres a nosotros. Y hoy, Señor, pedimos que nos ayudes a responder a tu palabra, a tu voz. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te puede llamar Padre porque
no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, que en este momento tu Espíritu le dé convicción, que en este momento tu Espíritu le dé la fe para creer en Cristo, que es el que nos puede reconciliar con Dios para que vengamos a ser hijos de Dios. Obra, Señor, en el corazón de aquella persona que necesita entregarse a ti ahora. Señor, por aquellos padres que están luchando, que necesitan de tu gracia, dales gracia. Por aquellos padres que necesitan hacer un compromiso hoy, Señor, cualquiera que sea, en el área de proveer, o en el área de proteger, o en el área de pastorear. Fortaléceles, ayúdales a dar el paso de fe. Y Señor, si hay alguien aquí, padre o madre o hijo o hija, que se ha apartado de ti, que está quebrantado y que está recapacitando y quiere regresar a ti hoy, ayúdale, Señor, a levantarse y a empezar a dar el primer paso hacia ti, sabiendo que tú vas a correr hacia ellos y les vas a abrazar y les vas a besar, porque tú te gozas cuando nos volvemos a ti. Permite que cada uno de nosotros podamos confiar en ti esta tarde. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.